Escucha este dato. Hoy, más de 1.600 millones de personas en el mundo viven bajo dictaduras comunistas de partido único. Cuando hablamos de comunismo, la ideología más criminal de la historia, con más de 100 millones de víctimas, no hablamos de historia, hablamos de un presente cruel para muchísima gente. Y recordemos que gracias a la traición a sus votantes de Pedro Sánchez y del PSOE, hoy en España hay 5 comunistas sentados en el Consejo de Ministros. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de David en el control. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales, soy @DiegoBarceló, tanto en Instagram como en Twitter. Y me encuentras como Barceló y Asociados, tanto en YouTube como en Facebook, Telegram y LinkedIn. En el canal de Telegram Barceló y Asociados te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos los artículos que publico, como hoy uno que publiqué en OK Diario y otro material. Para empezar, el primer tema que te quiero comentar es el de los datos de afiliación a la Seguridad Social de octubre. Y el mensaje es similar al de los meses anteriores. ¿Cuál es este mensaje? Que sabemos que el contexto económico es negativo. Alta inflación, los tipos de interés subiendo, la mayor presión tributaria de la historia, etcétera, etcétera. Y como sabemos también, la expectativa más razonable es la de que ese contexto económico continúe empeorando, porque los tipos de interés van a seguir subiendo, la deuda pública seguirá creciendo, el gobierno va a seguir subiendo impuestos y la deuda, etcétera. Y todo, además, teniendo siempre la espada de Damocles de la guerra en Ucrania, que puede empeorar, agravarse, y la otra gran espada de Damocles de la probable falta de energía en Europa a lo largo de algún momento del invierno. Sin embargo, lo que vemos mes a mes es que cuando tú comparas los datos de octubre, en este caso, con los de octubre del año pasado, que es la comparación relevante, la que hay que hacer, vemos que la economía sigue creando empleo. Entonces, es verdad que puedes decir, bueno, pero se viene desacelerando. Es verdad, porque en abril el empleo crecía al 5,1% interanual y el dato de octubre muestra un incremento del 3%. Entonces tú me dices, si en abril crecía 5,1 y ahora crece 3, es que esto está aflojando. Yo te digo, sí, pero ojo, que entre junio del 2014 y junio de 2018, es decir, justo antes de que Pedro Sánchez entrara a la Moncloa por la ventana, el empleo creció a un ritmo de 3,3% medio anual y era un muy buen ritmo. Entonces, si era un muy buen ritmo entonces, que fue el mejor momento de la recuperación, ahora también tiene que seguir siendo un buen ritmo. De hecho, en los últimos 12 meses el número de afiliados aumentó en casi 600.000 y eso no es poca cosa. Ahora, ¿cómo es posible que con este contexto económico y con estas perspectivas el empleo evolucione de esta manera? Y, como te vengo diciendo, es por la recuperación del turismo exterior. Casi 4 de cada 10 empleos creados en los últimos 12 meses corresponden a 3 sectores fuertemente vinculados con el turismo, que son la hostelería, arte y ocio y el transporte. Si quitamos los 218.000 empleos que se crearon en estas 3 actividades, el aumento de la afiliación no sería 3%, sino que sería 1,9%, y eso ya sería una historia completamente distinta, pero ese 1,9 es más acorde con la sensación térmica que uno tiene del contexto económico en general. Ahora, el punto es que este impacto positivo del turismo exterior se va a ir debilitando conforme pasen las semanas. ¿Por qué? En el tercer trimestre entraron a España más de 25 millones de turistas, que fue casi un 80% más que un año antes. En el cuarto trimestre
que ya es temporada baja, van a entrar unos 14 millones de turistas, pero el crecimiento va a haber bajado del 80% al 21%. Pero cuando entremos a 2023, ese crecimiento se va a moderar más. Por lo tanto, el tirón del turismo extranjero va a desaparecer porque evidentemente las cosas se pueden normalizar una sola vez. Fíjate que pese a que todavía está tirando del empleo el turismo, ya hay varios sectores que tienen problemas desde hace rato. El sector primario lleva 15 meses seguidos de destruyendo empleo. El servicio doméstico lleva 11 meses seguidos de destruyendo empleo. En la fabricación de vehículos se destruye empleo desde hace 31 meses, hace casi 3 años. Todos los meses tú miras cuántos ocupados hay y lo comparas con el mismo mes del año anterior y encuentras que hay menos, así 31 meses. Y en el sector bancario ya van 39 meses de destrucción de empleo. Por un lado, hay varios sectores que ya tienen problemas. Cuando el tirón del turismo se deje de percibir, el problema de esos sectores va a aflorar. Como también va a aflorar la realidad que ya te comenté la semana pasada, de que hay 1.600.000 subocupados, 500.000 pluriempleados, más de 500.000 fijos discontinuos, 3,5 millones de temporales, más de 1 millón de parados de larga duración. O sea, tenemos casi 7 millones de personas con algún tipo de problema en el mercado laboral, y eso cuando el empleo está todavía creciendo a buen ritmo. Entonces, cuando la economía afloje, las cifras del mercado de trabajo necesariamente van a empeorar. El segundo tema que te quería comentar tiene que ver con los resultados de la segunda vuelta en las elecciones de Brasil, porque yo creo que encierra lecciones importantes para el futuro de España. En la primera vuelta, las encuestas daban una ventaja a favor de Lula de entre 10, 11 hasta 14 puntos. En la realidad, la ventaja de Lula en el primer turno fue de 5,2 puntos, o sea, una tercera parte de lo que decían las encuestas. En la segunda vuelta, la ventaja para Lula, según las encuestas, era de entre 4 y 6 puntos. En la realidad fue menos de 2, o sea, un error grosero. Cuando el error es tan grosero, uno no puede más que pensar mal. Porque como me dijo un profesor en el IESE, dice, yo primero pienso bien, pero si cuando pienso bien no llego a ninguna conclusión razonable, tengo que pensar mal. Y este es el caso. Yo no puedo creer que encuestadoras que se equivocaron por más de 10 puntos en la primera vuelta no aprendan de sus errores, no rectifiquen y vuelvan a equivocarse en la segunda vuelta por una diferencia grande. Entonces tengo que pensar mal y tengo que pensar que hay una manipulación interesada. ¿Para qué hacen esa manipulación interesada? Para que un candidato condenado por delitos de corrupción y que estuvo preso y que fue excarcelado simplemente porque hubo cuestiones formales de procedimiento, no porque se lo haya exculpado, y que entonces una persona que en una democracia madura no debería ni siquiera haber podido ser candidato, no solo fue candidato, sino que se lo presentó como un candidato potable y ganador gracias a la manipulación de encuestas. Y tú fíjate, este otro dato que es fundamental para entender las cosas como son. Ramón Pérez Maura, en el debate, mencionó en un artículo una encuesta, un estudio hecho por la Universidad de Santa Catarina, en Brasil. Y le preguntaba a los periodistas cuál era su inclinación ideológica. El 80% se consideraban de izquierda. Para serte más preciso, 52% de izquierda, 26% de centroizquierda y 2% decían ser de extrema izquierda. Entonces, en total, 80% de izquierda. En cambio, el 3,9% decía que era de derecha, 2,5% de centro derecha y 1,4% de derecha. Ninguno se percibía de extrema derecha. Entonces, si tú tienes un 80% de personas entre los que difunden las informaciones que simpatizan
con la izquierda, es evidente que todo es posible. Entonces, todo es posible para la izquierda. Quiero decir, un candidato, una vez más, condenado por corrupción y preso, que no debería ni siquiera haber podido ser candidato en una democracia madura, se lo presenta como un candidato potable y, gracias a la manipulación de encuestas, ganador. No es solo una cuestión de que se vicia el proceso democrático y de debate que tiene que haber en una sociedad. Es que se degrada el sistema democrático. ¿Por qué? Porque la gente que no es tonta, cuando ve los resultados y ve que se alejan de lo que decían las encuestas y los medios de comunicación, se enfada porque se sienten que los han engañado y que efectivamente los han engañado y, lo que es peor, desconfían de los resultados, y eso da pie a todo tipo de hipótesis de manipulaciones, incluso de manipulaciones del resultado, que más allá de que sean ciertas o no, hasta ahora no se ha demostrado nada al respecto, pero el daño ya está hecho, porque hay mucha gente que desconfía y entonces reduce la confianza en el sistema, y eso solo le puede beneficiar a los antidemocráticos, no a la gente que defiende la libertad y la democracia. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver esto con España? Tiene que ver porque aquí tenemos un presidente mentiroso, inepto y traidor. Yo sé que suena fuerte decir un presidente mentiroso, inepto y traidor, pero tú fíjate, mentiroso porque todos sabemos que él dijo que nunca iba a pactar con Podemos y pactó, que nunca iba a pactar con Bildu y pactó, etcétera, etcétera. O sea, eso es de público conocimiento que es mentiroso. Inepto, porque si tú eres el presidente del país que tiene el mayor hundimiento del PIB en toda Europa durante la pandemia, y luego es el único o de los pocos que todavía no recuperó el PIB de 2019, tienes que concluir que es un inepto, él y todos sus ministros. Y lo de traidor, que es un poco más fuerte todavía. ¿Por qué lo digo? Porque si tú, en el debate entre los candidatos a presidente, dices que vas a imponer en el Código Penal el delito de convocatoria ilegal de referéndums, que fue un delito que había aprobado Aznar para que no se repitiera la intentona que había hecho Ibarretxe en el País Vasco y que luego Zapatero quitó. Entonces, si tú, como dijo Pedro Sánchez, propones reinstaurar el delito de convocatoria ilegal de referéndums, y no solo no lo haces, sino que indultas a los que dieron golpe de Estado, tú eres además de mentiroso, ya es más que mentiroso, esto es traición a tus votantes y traición a los militantes de tu partido, mucho más cuando te llevas bien con la gente a la que le parece bien lo que hizo una banda terrorista que mató a militantes de tu partido. Entonces eres un traidor. Entonces, ¿por qué te refresco estas cosas que tú ya sabes? Porque a pesar de que tenemos un presidente mentiroso, inepto y traidor, no hay que descartar que vuelva a presentarse y a ganar las elecciones, porque ya está trabajando en la manipulación de las encuestas. Eso lo viene haciendo ya con el CIS de Tesanos y lo va a seguir haciendo. Y además controla el presupuesto público, con el cual puede lograr que la opinión de mucho periodismo se atempere gracias a la pauta publicitaria oficial. Esto de creer que el sanchismo está en vías de extinción, mucho cuidado con creer que lo de Sánchez es una etapa superada. Podemos tener Sánchez para rato, porque es una persona sin escrúpulos que no va a dudar en hacer lo que haga falta para mantenerse. Y lo que pasó en Brasil a mí me hace abrir los ojos, por eso te lo menciono. Un condenado por corrupción se presenta y gana, es como si Griñán se presenta de candidato a presidente y gana las elecciones. Eso creo que es hasta inimaginable en España. Imagínate, Chávez o Griñán de candidato y ganando, sería algo similar. Eso, entonces, como te digo, ojo que puede pasar con Sánchez. Y también hay otra cosa que a mí me llamó poderosamente la atención, y eso te muestra algo que te he comentado muchas veces. Hay mucha gente que se considera liberal o conservadora o de derechas simplemente porque de la misma manera como es del Madrid o del Barça o del Atlético de Madrid.
porque no tienen los principios claros. ¿Por qué te digo esto? Porque escuché en demasiadas tertulias, en demasiados artículos, como la pregunta, ¿qué nos conviene? ¿Que gane Lula o que gane Bolsonaro? Como diciendo, a ver, ¿qué nos convienen los intereses de España? Bueno, yo te digo lo siguiente. Si hay un candidato, que es Bolsonaro, que dice que la propiedad privada es sagrada, que critica a Venezuela, Nicaragua y Cuba, que son las tiranías comunistas que tenemos en Iberoamérica, que además ha conseguido un superávit primario, es decir, ingresos menos gastos antes del pago de intereses en 2021, algo que España no consigue desde 2008, que tiene una tasa de paro inferior al 10%, es decir, menor que la que hay en España, que tiene una inflación del 7%, es decir, menor que la que hay en la Unión Europea, que ha reducido una tercera parte el número de homicidios cada 100.000 habitantes. Yo digo, jolín, tienes por un lado eso, y por otro lado, un condenado por corrupción, excarcelado por una cuestión formal, ex sindicalista, ex comunista o comunista o socialista, como lo quieras llamar, que quiere, digamos, llevarse bien y digamos, rehabilitar el grupo de los BRICS, es decir, Brasil, Rusia, país agresor de Ucrania, India, el mejor de este grupo, China, la dictadura comunista más grande del mundo, y Sudáfrica. Es decir, para debilitar el poder de Estados Unidos y de Europa. Y que quiere también rehabilitar, darle nueva fuerza al UNASUR, que era la idea de Unión Latinoamericana que surgió de la mente de Hugo Chávez. Entonces, si tú tienes esas dos cosas para comparar, una persona que dice la propiedad privada es sagrada y el otro es un expresidiario por delito de corrupción, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? ¿Que Bolsonaro no te resulta simpático? Yo entiendo que puede hacer declaraciones fuera de lugar, que puede ser un poco bocazas, que no tenga los mejores modos, totalmente de acuerdo. Pero la orientación global y los resultados no tienen ni punto de comparación. Es que un demócrata, una persona que defiende la libertad, no puede ni dudar al respecto. Ni dudar al respecto. ¿Por qué hago énfasis en la propiedad privada? Porque el derecho de propiedad es el más fundamental de los derechos humanos. No tiene nada que ver con defender a los ricos. Justamente es lo contrario, tiene que ver con defender a los pobres. Porque si tú quieres atacar el derecho de propiedad de los ricos, por ejemplo, poniéndole un impuesto al patrimonio bestial, el tipo un año te lo paga y al año siguiente se fue y se llevó todo lo que pudo y ya está. Pero el pobre solo tiene para defender su salario y cuando el gobierno le quita la mitad de su salario, sumando todos los impuestos, que es lo que ocurre en España, ¿a quién perjudica más el ataque al derecho de propiedad? ¿Al currante o a Amancio Ortega? Al currante. Entonces, y mucha gente en Brasil lo percibió así, si no, no le hubiera votado la cantidad de millones de personas que lo votó a Bolsonaro. Entonces, si yo tengo por un lado una persona que defiende el derecho de propiedad y por otro lado una persona que lo quiere atacar, ¿cuál es la duda? Y si encima una persona, digamos, por lo menos no estuvo condenada por corrupción y el otro sí, ¿cuál es la duda? Entonces, estamos en el nivel que hay intelectual, periodístico, en la dirigencia en general, es tan lamentable, tan pobre, que no puede después sorprender que un tipo como Sánchez llegue al poder, gane unas elecciones y tenga posibilidades de ganar otra. Porque te repito, Sánchez tiene la manipulación de encuestas a la orden del día, medios afines y además el presupuesto público. Por lo tanto, ojo con darlo por muerto, porque Sánchez puede darnos más de un susto todavía. Te quería comentar sobre los fondos europeos. Si tú escuchas este programa, sabes que a mí los fondos europeos nunca me gustaron porque son una herramienta en parte propagandística y en parte que, digamos, no favorece el buen funcionamiento de la economía europea, sino todo lo contrario. Lo
que pasa es que además de esto, estos días, ¿qué pasó? Que la señora Mónica Hohlmeier, que es la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, dijo nada menos que España había recibido 11.500 millones de euros y que no tenía ni idea de lo que se había hecho con ello, de lo que se había hecho con esos millones. O sea, no es solo una cuestión de que no sirve para el buen funcionamiento de la economía, sino que además es una cosa, como esta misma señora dijo, impresentable. El mejor ejemplo de que esto es algo que no sirve es lo que está pasando con el proyecto de una fábrica de baterías para coches eléctricos en Sagunto, que se anunció en mayo la inversión, 3.000 millones de euros, de una mega fábrica que estaría lista en 2026. Le iba a hacer Volkswagen. Y Volkswagen pidió una subvención de 1.000 millones de euros. Ya de mano, lo que te quiere decir Volkswagen pidiendo 1.000 millones de euros es que la inversión no es rentable. Es decir, si necesitan 1.000 millones, es decir, necesitan que la sociedad les pague una tercera parte del proyecto de inversiones, que ese proyecto no es rentable. Por lo tanto, en una economía sana no hay que hacer ese proyecto, y si se hace, nos empobrece, no nos enriquece. Pero el tema de los fondos europeos es un descontrol tal que muchas empresas que van a participar en distintas cosas de ese PERTE, que son los planes que piden ayuda para, en este caso, el sector de automoción, se fueron dando de baja y quedó solo Volkswagen. Le dijeron que en vez de 1.000 iban a dar 170. Volkswagen dijo, pero ¿cómo? Con 170 no voy a ningún lado. Ahora le están ofreciendo 400. Vale. Entonces, están todos a la espera de que Volkswagen decida si lo hace o no lo hace. Pero en cualquier caso, aunque necesite 500 para llevar a buen puerto el proyecto, insisto, es que el proyecto no es rentable. Y si no es rentable, no hay que hacerlo. Lo que pasa es que, claro, ya le han dicho a la gente, vamos a generar 3.000 puestos de trabajo directos, y después con indirectos siempre son decenas de miles. Entonces, claro, la gente está entusiasmada. Porque es verdad que la persona que va a trabajar ahí, evidentemente va a estar mejor que el que si está parado. Lo que pasa es que ese dinero que se va a invertir en esa fábrica que no es rentable al día de hoy, se va a sacar de recursos de otros sectores a través de impuestos. Por lo tanto, se va a castigar, se va a debilitar la posibilidad de expansión de otros sectores que sí son rentables, y se le va a dar a una fábrica que no es rentable. Y eso es exactamente lo contrario a lo que hay que hacer si uno quiere que una economía prospere. Eso es empobrecer a la gente. Hay dos formas de organizar una economía. Que los que decidan qué se fabrica sean los consumidores, que eso es el libre mercado, o que lo decidan los políticos, que eso es el comunismo, el intervencionismo, el totalitarismo. El problema siempre es el mismo, que los puestos de trabajo y la fábrica de Volkswagen, en caso de hacerse, se van a ver y la gente va a decir, mira qué bien la fábrica gracias a los fondos europeos. Pero lo que no se va a ver son los miles de trabajos que se van a destruir o que no se van a poder crear por los recursos que le van a sacar a sectores, digamos, más rentables. Fíjate el origen de esta idea. Resulta que la Unión Europea, que ya es totalmente socialista sin disimulo, decide prohibir la venta de coches de gasolina, diésel e híbridos a partir del 2035. ¿Qué consigue con eso? Bueno, que en primer lugar que se dejan de investigar, las empresas dejan de investigar en cómo hacer motores cada vez más eficientes. Como evidentemente, si yo le digo a una empresa, mira, eso que tú fabricas no lo puedes fabricar más a partir de 2035, es decir, antes de que se puedan amortizar todas las inversiones. Bien, por lo tanto, esa gente evidentemente tiene derecho a obtener una reparación, porque es una invasión al derecho de propiedad. O sea, tú te pones una fábrica, cumples con todas las normas, contratas gente, vas a fabricar los coches y dices, no, hasta el 2035 después ya no fabrica más. Bueno, eso es una barbaridad. Con esa intervención y esa necesidad de compensar por el derecho de propiedad que está siendo agredido, das la excusa a que la Unión Europea
tenga sus propios impuestos, como si no tuviéramos suficientes ya con los que nos crea Pedro Sánchez. Porque van a decir, y tenemos que gastar esto, bueno, ustedes quisieron los fondos europeos, ahora tenemos que pagar la deuda de los fondos europeos, necesitamos impuestos europeos. Pero además, esto va mucho más allá de los fabricantes de coches. Hay un montón de fabricantes de autopartes, toda la gente que tiene talleres mecánicos, que trabaja en gasolineras, un montón de gente que se ve ahora perjudicada y como mínimo ve el futuro con incertidumbre por una decisión de la Unión Europea. Y entonces, ¿por qué se toma esta decisión que, insisto, es antidemocrática y que ataca el derecho de propiedad? Porque los señores de la Unión Europea, los burócratas eco-friendly, quieren reducir las emisiones de coches en un 55%. Entonces dicen, la única forma de que podemos cumplir ese objetivo, que lo han puesto ellos porque sí, es que los coches eléctricos tengan el 60% del mercado. Es decir, que los coches eléctricos que ahora se venden, que son el 20% de los coches que se venden en Europa, pasen a ser el 60%. Entonces tú fíjate, la Unión Europea dice, prohibimos los coches de gasoil y gasolina, e incluso híbridos, porque queremos que la gente tenga coches eléctricos. Entonces, ya a ti también te están quitando, te están robando, porque tu coche ya vale menos. Y si te acabas de comprar un coche de gasolina, vale menos ese coche ya. ¿Y por qué hacen esto? Entonces yo me puse a mirar. Y resulta que de mano las emisiones totales de gases de efecto invernadero en la Unión Europea son 1/3 de las de China. Si tomas los 20 países que más gases emiten de todo el mundo, lo que emite la Unión Europea es el 11, el 12% del total de esos 20 países. Del total mundial no debe llegar ni al 10%. Pero luego se me ocurrió mirar, ¿y cuánto son los gases que emiten los coches, nuestros coches? El transporte, todo el transporte, es el 25% de todas las emisiones. Pero el transporte no son solo coches. Tienes camiones, tienes barcos, aviones, etcétera. Y resulta que entonces, para hacértelo corta, las emisiones de los coches son menos del 11% del total de las emisiones de la Unión Europea. En total suman menos de lo que emite solo Turquía. Ni te cuento si lo quieres comparar con India, con China, bueno, menos de lo que emite Turquía. Vale. Atacan el derecho de propiedad de las automotrices, llevan incertidumbre a todas las familias que trabajan en talleres mecánicos, que tienen gasolineras, etcétera. Te roban a ti parte de lo que te costó tu coche, etcétera. ¿Y sabes por qué? Porque quieren ahorrar 267.000 kilotoneladas de emisiones, que equivale al 2% de lo que emite China o al 0,66% de lo que emiten los 20 países que más gases de efecto invernadero emiten. Es decir, es una decisión absolutamente irracional. ¿Y por qué nos atacan de esta forma? ¿Sabes por qué nos atacan los políticos de esta forma? Nos atacan porque no estamos organizados. ¿Tú te imaginas la Unión Europea diciendo, señores, no pueden fabricarse más aviones? Y decírselo a Boeing y a Airbus. Ni hablar. A la fábrica de camiones. Ni hablar. A los trenes. Ni hablar. Abusan de nosotros porque no estamos organizados. Es una aberración dictada por el fanatismo climático que está llevando la Unión Europea por muy mal camino, y si esto sigue así, incluso a la desaparición de la Unión Europea, porque esto es un abuso en toda regla. Por reducir las emisiones en menos de un 0,7% de lo que emiten cada año los 20 países que más emiten, a ti te están robando una parte de lo que vale tu coche. Si tú tienes un taller mecánico, te van a dejar sin trabajo. Si tú tienes una gasolinera, te vas a quedar sin trabajo. Y encima, esto es el comienzo, porque vas a tener que pagar todas las instalaciones que hay que hacer de enchufes para que haya, porque también la Unión Europea es así, dice no, va a tener que haber un enchufe para recargar coches cada 60 kilómetros, y no importa si tú eres de Polonia, de Bulgaria, países mucho más pobres que Alemania, no hay problema, lo vas a tener que hacer igual. Esto es una locura, están abusando de nosotros
porque no estamos organizados. El que no tenga en cuenta este tipo de cosas a la hora de votar para el Parlamento Europeo es porque es tonto y se lo merece.